Hola, soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y en esta presentación vamos a hablar sobre la última fase de la farmacocinética, que es la fase de eliminación. Y si viésemos un gráfico de las concentraciones en plasma en el transcurso del tiempo, básicamente en esta fase vemos que la concentración va disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Esa eliminación comprende lo que sería el metabolismo y excreción. En el metabolismo el fármaco todavía no ha salido del cuerpo, lo que ha ocurrido es que se ha convertido en otra sustancia distinta y que por tanto a la hora de medir el original ya no lo detectamos en la sangre, por eso decimos que se ha eliminado el original, pero no ha salido del cuerpo. Si hablamos de excreción nos estamos aludiendo a la salida irreversible de ese fármaco o ese metabolito. Por lo general, las moléculas de los fármacos se van a eliminar del cuerpo bien de forma intacta, sin modificar, sobre todo si son muy solubles en agua y pueden salir con la orina, o lo van a hacer como metabolitos, es decir, tienen que transformarse en otra sustancia que ahora sí sea soluble en agua y se pueda eliminar por vía renal o con la bilis a través del hígado. Los fármacos pueden seguir distintas vías de salida. Tenemos la orina, la bilis, las heces, la saliva, la leche, el sudor, la lágrima, los pulmones, toda en general cualquier secreción que se produzca fuera del organismo podría ser una vía potencial de eliminación de ese fármaco. Decíamos que para que un fármaco ejerza su acción debe de llegar en forma activa al sitio de acción. Si ese sitio de acción fuese una enzima o un receptor, pues básicamente el fármaco va a estar interactuando con ese receptor mientras se mantengan concentraciones terapéuticas en torno a ese receptor. Y por lo general la interacción es reversible, con lo que están las concentraciones en equilibrio con la sangre. Si la concentración disminuye de la sangre, pues van a disminuir en torno a ese sitio de acción y se va a perder el efecto de ese fármaco. Para que los fármacos se puedan eliminar, puede que el cuerpo tenga que transformarlos en metabolitos más polares, es decir, más solubles en agua, y que así se puedan excretar por bilis o a través de los riñones. El proceso del metabolismo normalmente convierte a los fármacos o moléculas que son más liposolubles en metabolitos que son más solubles en agua y que por lo general son farmacológicamente inactivos, pero ya veremos que no siempre. Acuérdense que la otra palabra que podemos usar para aludir al metabolismo era biotransformación, pero se usan indistintamente en realidad. Biotransformación sería la palabra correcta si hablamos de sustancias extrañas al organismo. Vemos que ocasionalmente el metabolismo va a producir sustancias que son menos polares o metabolitos con actividad farmacológica o tóxica. Ahí tenemos algunos ejemplos. Si el fármaco es inactivo cuando lo administramos y debe de convertirse en otra sustancia para ser activo, se dice que estamos administrando un profármaco. El metabolismo por lo general está diseñado en la mayoría de las veces en favorecer la eliminación de ese compuesto, pero vamos a ver que hay ocasiones en que ese fármaco se metaboliza a sustancias que son tóxicas. Las rutas del metabolismo por lo general son dos. En la primera, las reacciones metabólicas lo que suelen hacer es añadir grupos polares como el hidroxilo o el carboxilo o quitar grupos no polares. Y obviamente cuando esto ocurre, pues se convierte la molécula en otra distinta con la finalidad de que se pueda eliminar más fácil por el riñón o por la bilis. Si todavía ese metabolito no es suficientemente factible de eliminarse por ambas vías, puede sufrir una segunda fase en la cual se conjuga con una sustancia endógena como el ácido glucurónico o el ácido acético o el sulfato
y de esa forma pues ya sí es suficientemente soluble para salir del cuerpo. Aquí tenemos representadas las dos fases. Como ven, en la primera lo que suelen ocurrir son reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, en la que se convierte esa molécula en otra completamente distinta desde el punto de vista farmacológico, y puede que necesite una segunda fase. Vamos a ver que hay sustancias como por ejemplo el acetaminofeno que pasan directamente a la fase 2 del metabolismo sin pasar por la fase 1. Y ahí en esa segunda fase lo que normalmente el cuerpo hay enzimas que lo que hacen es conjugar o pegar una molécula que sí es muy soluble en agua y va a favorecer la salida de esa sustancia fuera del organismo. A modo de ejemplo vamos a poner el acetaminofeno. El acetaminofeno, las rutas normales de eliminación son conjugación con el ácido glucurónico o con moléculas de sulfato a través de la sulfotransferasa. Si bien la mayoría de las especies esas son las dos vías principales de eliminación, en los gatos la glucuroniltransferasa es deficiente. Por tanto, los gatos tienen problemas para eliminar el acetaminofeno, igual que otras moléculas que requieren esa vía de eliminación. El acetaminofeno, cuando lo damos en dosis muy altas, se saturan los mecanismos normales de conjugación y se va a metabolizar a través de la vía oxidativa, que como ven son citocromos que están en el hígado y que van a convertir ese acetaminofeno en una sustancia tóxica, muy reactiva, se puede unir a macromoléculas, proteínas, ADN y destruir la célula. La célula tiene mecanismos de protección como son el glutatión, que se unen a esa sustancia reactiva y la inactivan o la neutralizan. Pero ese glutatión, si damos una dosis muy alta, pues se va a agotar, con lo que en ese caso la ruta que va a seguir va a ser la de la toxicidad. Entonces vean que las sobredosis de acetaminofeno pues te pueden producir una insuficiencia hepática, básicamente porque saturas las vías normales de eliminación del acetaminofeno y te quedan las rutas que son tóxicas. Otro ejemplo sería el del etilenglicol. El etilenglicol es un alcohol. Básicamente la única diferencia con el etanol es que tiene un grupo hidroxilo más, pero que cuando se metaboliza lo hace a sustancias muy tóxicas como el ácido glicólico, que te puede producir una acidosis metabólica severa, o a oxalatos, que se va a unir con el calcio y forma cristales de oxalato cálcico y precipitan en el riñón y te produce una insuficiencia renal aguda y el animal se muere. Entonces vean que en este caso el metabolismo es un peligro, porque si ese etilenglicol, que no es muy tóxico, se convierte a los metabolitos, el animal se va a morir. Precisamente por eso se administra etanol como antídoto, si quieren, para contrarrestar o para impedir que el etilenglicol se metabolice a sustancias tóxicas. Decíamos en otra presentación que el etanol tiene mucha más afinidad por la alcohol deshidrogenasa que el etilenglicol, y a poquitas concentraciones vamos a saturar esa enzima de tal manera que el etilenglicol no se va a convertir, y cada vez que pasa por el riñón pues se va eliminando poquito a poco sin metabolizarse por el hígado. Aquí tenemos algunas de las reacciones de la fase 1 del metabolismo o biotransformación, que son las de oxidación. Vean que todavía no hemos hablado de las otras que pueden producir, como las de reducción o hidrólisis. Pero fíjense que hay muchos tipos de oxidación. Podemos oxidar grupos alcohol, grupos aldehído. Se puede producir una de alquilación, que sería también una reacción de oxidación. En fin, ahí tienen representado unas cuantas formas de oxidaciones, y
algunos ejemplos de fármacos que siguen esa vía. Y aquí tenemos la fase 2 del metabolismo o las de conjugación. Ahí tenemos una molécula del ácido glucurónido, como ven deriva muy parecida a la glucosa. De hecho, la glucosa es el precursor del ácido glucurónico y al ser parecido a la glucosa es soluble en agua y va a favorecer la salida por el riñón. La vía de excreción de los fármacos, la principal, es la orina. Y dentro de la orina existen, o dentro del riñón, mejor dicho, existen 3 mecanismos fisiológicos. Lo primero que puede hacer el fármaco es simplemente pasar a través de ese colador, que es el glomérulo, y pasar de los capilares a los túbulos proximales. Eso es lo que llamamos filtración glomerular, y el fármaco no puede unir a las proteínas plasmáticas porque las proteínas plasmáticas no se cuelan a través de los glomérulos. Pero puede ocurrir que si no pasa a través del glomérulo, discurran por los capilares peritubulares y haya transportadores de ácidos orgánicos que van a coger fármacos ácidos como la penicilina, y habíamos dicho que trabajan con energía, con ATP, y pueden conseguir que las concentraciones en el otro lado de las membranas, es decir, dentro de los túbulos, sea mucho mayor que en el sangre. Eso es lo que llamamos secreción tubular activa. El otro mecanismo contrarrestaría el efecto de la filtración glomerular y la secreción tubular, porque básicamente el fármaco ha entrado a lo que es el filtrado glomerular, pero vuelve a entrar de vuelta a la sangre, y obviamente son fármacos bastante liposolubles los que pueden hacer eso. La bilis y las heces son otra vía de eliminación, que puede ser por transporte activo de fármacos, ya sean ácidos, básicos o neutros, y puede ocurrir que exista lo que se llama la circulación enterohepática. Esto sobre todo ocurre cuando el fármaco se ha unido a un ácido glucurónido. En el intestino existen bacterias que tienen glucuronidasas que pueden partir ese enlace, separar el ácido glucurónido del fármaco, y el fármaco vuelve a entrar. La leche es una buena vía de eliminación, sobre todo para bases débiles y que se concentran porque la leche es más acídica que el plasma, con lo que se produce un atrapamiento iónico en base al pH y el pK de la sustancia. Y otras vías de salida pues serían la saliva, el aire expirado, sobre todo si son sustancias volátiles como los anestésicos inhalatorios, las lágrimas y el sudor. En estas gráficas se muestran 2 procesos que pueden afectar la cinética de los fármacos. Lo que acabamos de citar, que es el ciclo enterohepático. Básicamente el fármaco se ha eliminado por bilis, pero cuando llega de nuevo al intestino delgado se absorbe y vuelve a entrar de nuevo, y ahí tenemos pues un círculo que es lo que llaman como ciclo enterohepático. Y puede ocurrir que ese fármaco se administre por vía oral y en el hígado pues se degrade antes de llegar a circulación sistémica. Entonces eso es lo que llamamos como efecto del primer paso, que no va a ocurrir obviamente si lo administramos por una vía parenteral como la vía intramuscular o la vía intravenosa. A continuación vamos a hablar sobre el concepto de vida media de eliminación, o lo que en inglés se llama el terminal half-life. En estas 2 gráficas parece que lo que es la fase de distribución no está, quizás para simplificar, pues no se ha representado en estas gráficas. Si vemos la gráfica de la izquierda, vemos que la escala de concentraciones en el plasma es lineal y por tanto pues es una caída exponencial. A la hora de hacer los cálculos, lo que nos interesa es simplificar las cosas, y por tanto vean que esa escala pues se convierte en una escala de tipo logarítmico, y cuando hacemos eso lo que era una caída exponencial ahora se convierte en una recta, y eso facilita hacer mucho los cálculos. Ahí tenemos la escala en forma de logaritmos naturales en el eje de las X,
y en el eje de la Y está representado el tiempo, y vemos que a medida que pasa el tiempo, pues las concentraciones en el plasma de cualquier fármaco pues van disminuyendo. Pues bien, la vida media, por definición, es el tiempo que transcurre en disminuir las concentraciones en el plasma a la mitad. Y como vemos ahí gráficamente, pues si comenzáramos en 16, sería el tiempo que transcurre en pasar a 8, y como vemos es 4 horas. De 8 a 4, que sería la mitad, transcurren otras 4 horas. De 4 a 2, otras 4 horas. Por tanto, como vemos, la vida media es una constante. Tarda 4 horas en disminuir un 50% las concentraciones en sangre. Cuando vamos a hacer la posología, hay un término que utilizamos en vez de vida media, que es la constante de eliminación. En los insertos o en los compendios de veterinaria nos dan normalmente la vida media del fármaco porque es más fácil de entender, pero a la hora de hacer los cálculos usamos ese término que es la constante de eliminación, y que, como ven, es 0,693 dividido entre la vida media. Pues bien, ¿cómo podríamos calcular esa constante de eliminación? Podemos calcular la pendiente si sabemos el tiempo que transcurre entre dos concentraciones. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a usar la vida media, que sería 4 horas, y vamos a calcular la pendiente a partir de una concentración de 16 y de 8, que sería el tiempo que transcurre en bajar a la mitad o a un 50% esa concentración. Si hacemos esos cálculos, vemos que el logaritmo de 8 sería igual a menos la constante de eliminación o la pendiente, negativa porque va disminuyendo, por el tiempo que va a transcurrir en pasar de 16 hasta 8, es decir, la vida media, más el logaritmo de la concentración de donde partimos, en este caso 16. Si despejamos esa ecuación y nos llevamos la constante y la vida media al otro lado de la ecuación para convertirla en positivo, tenemos que el logaritmo de 16 menos el logaritmo de 8 es igual, según la ley de logaritmos, al logaritmo de 16 dividido entre 8, que es 2. El logaritmo de 2 es 0,693. Por tanto, la constante de eliminación es 0,693 dividido entre la vida media. Si vemos en este otro gráfico, aquí tenemos una caída exponencial de las concentraciones partiendo de 1, la mitad sería 0,5, por tanto en este caso la vida media sería de 1. No dice si son minutos o son horas, pero como ven, de 0,5 la mitad sería 0,25 y así sucesivamente. Entonces fíjense que se van a tardar 4 vidas medias en disminuir las concentraciones hasta un 6,2% de lo que había inicialmente, y tardan 5 vidas medias en pasar a 3,1%. Dicho de otra manera, podríamos decir que cuando han pasado 4 vidas medias se ha eliminado prácticamente el 94% de la concentración inicial, y que cuando han pasado 5 vidas medias se ha eliminado prácticamente el 97% de la concentración inicial. Aquí tenemos gráficamente de ver qué relación existe entre la vida media y la constante de eliminación. Vean que una es inversamente proporcional a la otra. Si la constante de eliminación, es decir, la fracción del fármaco que se elimina por la unidad de tiempo, es muy alta, es decir, se está eliminando muy rápidamente, pues la vida media va a ser más pequeña. En este caso,
de la izquierda vemos que tiene una constante de eliminación mucho mayor que la recta de la derecha, donde el fármaco se elimina más lentamente. Entonces el fármaco de la derecha va a tener una vida media mucho más larga que el fármaco de la izquierda. A continuación vamos a hablar sobre lo que serían los conceptos de vida media, de volumen de distribución y de aclaramiento, porque en realidad esos son los tres parámetros que se utilizan a la hora de hacer la mayoría de los cálculos de las dosis de mantenimiento, que es lo que tenemos ahí en esa ecuación de abajo. La dosis de mantenimiento sería la cantidad que hay que administrar al individuo en miligramos por kilo de peso vivo, dividido por el intervalo en el que hay que administrarlo. Entonces la dosis, normalmente para ello solo necesitamos en realidad el volumen de distribución, pero para calcular el intervalo vamos a necesitar ver la parte de eliminación, ¿eh? Entonces ahí es donde entra en juego lo que vamos a ver, que es el aclaramiento. Tenemos la analogía de dos cubos de agua que están conectados y en ambos hay una cantidad constante de agua, e imagínense que ese agua está en movimiento constante, que es lo que haría el corazón, y tenemos que en el cubo de la blood o sangre hay un grifo que en realidad lo que está representando es lo que el cuerpo hace con el fármaco. Imagínense que ese agua atraviesa un colador y lo que pasa fuera del colador pues ya se elimina del cuerpo. En realidad eso es lo que es el aclaramiento, el volumen de sangre en mililitros por minuto o en litros por kilo si quieren, que se elimina en la unidad de tiempo. Eso es lo que vamos a llamar como aclaramiento. Pues bien, imagínense que inyectamos una cantidad de un fármaco en el cubo de la sangre. La concentración que se alcanzará en ambos cubos va a depender obviamente del volumen de agua que hay en ambos cubos. Cuanto mayor sea el volumen extravascular a donde el fármaco puede ir desde la sangre, mayor cantidad del fármaco va a salir fuera de la sangre y menor concentración se va a quedar en la sangre. Esto se mide por el volumen de distribución. Imagínense que el cubo extravascular ahora lo cambiamos por otro que fuera, por ejemplo, 3 veces mayor. ¿Qué es lo que ocurriría con respecto a la concentración que hay en sangre? Pues sería menor, ¿verdad? Entonces habría que dar más cantidad del fármaco para mantener la misma concentración que hay en sangre. Si queremos mantener la concentración en sangre constante, el ritmo que hay de llenado, es decir, lo que vamos a tener que estar, la cantidad que hay que dar constantemente, va a tener que equilibrar la salida que hay por el grifo. Entonces, si llamamos a la concentración deseable en sangre como la concentración terapéutica óptica y la salida por el grifo la eliminación, el ritmo de llenado del cubo sería la dosis en cada momento dado que tenemos que reponer porque se está perdiendo. Y eso es en realidad lo que vamos a llamar como la dosis de mantenimiento. Pues bien, si el objetivo de la terapia es mantener el fármaco a una concentración constante en sangre durante un tiempo determinado, lo que podríamos hacer para hacer esos cálculos es multiplicar la velocidad de salida por el grifo en volumen por tiempo, es decir, mililitros por minuto o litros por kilo, por la concentración que queremos mantener en sangre de forma constante, que sería en miligramos por litro, y eso pues nos va a dar la cantidad que vamos a tener que administrar o la tasa de reposición en miligramos por minuto si quieren, o miligramos por hora. Y básicamente eso es lo que esa tasa de reposición, eso va a ser, si quieren, la dosis
de mantenimiento que hay que estar administrando constantemente para que no se caigan las concentraciones desde la sangre. Acuérdense que la mayoría de la salida la producen órganos de secreción importantes, como el hígado o el riñón. En realidad cualquier órgano que tenga una salida al exterior podría ser una vía de excreción. Habíamos dicho que la leche, por ejemplo, a través de la glándula mamaria, o el sudor o las lágrimas, pero en realidad para la mayoría de los fármacos las dos vías principales son la orina y la bilis a través del hígado. Entonces, si estos dos órganos, imagínense que fallasen, es decir, que ese grifo ahora se hace más pequeño, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el fármaco se va a quedar obviamente en la sangre y podríamos estar sobredosificando al animal. Aquí les voy a poner un ejemplo que van a entender sencillamente. Si es, por ejemplo, la aspirina, se elimina principalmente por la vía de glucuronidación, que tiene una capacidad muy grande de eliminar fármacos no esteroideos. Pues bien, en los gatos esa vía es deficiente, por lo que el grifo de salida es mucho menor en los gatos que en los perros. ¿Qué consecuencias tiene esto cuando vamos a administrar la aspirina? Pues que a los gatos normalmente la vamos a dar cada 48 horas, mientras que a los perros se le administra cada 8 o 12 horas. Vean que si diésemos la aspirina a los gatos a la misma dosis e intervalo que a los perros, pues se nos va a acumular, porque el grifo de salida es más estrecho. En esta otra gráfica, básicamente lo que quiero resaltar es que todo lo que acabamos de hablar se aplica para lo que llamamos cinética de primer orden. Es decir, que cuando administramos el fármaco, en este caso vean que la gráfica es por vía intravenosa, la caída es exponencial y lo que es la cantidad de fármaco que se elimina en la unidad de tiempo es proporcional. Es decir, en una vida media se elimina siempre el 50% de lo que hay en la sangre. Existen fármacos como por ejemplo el etanol o la fenitoína, pero son pocos fármacos en general, donde la tasa de eliminación sigue otra cinética distinta, es decir, se elimina no una proporción constante del fármaco, sino una cantidad constante en la unidad de tiempo. Esto es lo que llamamos como cinética de eliminación de orden cero. Y ya veremos ejemplos en clase para que vean que en este caso cada hora no se elimina un porcentaje concreto de lo que hay en sangre, sino una cantidad constante. Por eso ahí en esa representación que tenemos una escala lineal de la concentración, vean que la eliminación es una recta, no una caída exponencial. Por último vamos a hablar sobre lo que es el concepto de el área bajo la curva. Es otro parámetro farmacocinético que refleja la cantidad total del fármaco que se ha absorbido y ha alcanzado distribución sistémica, y por tanto la podemos medir en sangre. Y básicamente se usa para medir la biodisponibilidad del fármaco. Entonces, si decíamos que por vía intravenosa la biodisponibilidad era del 100%, es decir, el 100% se representa la biodisponibilidad como F, que sería igual a 1. Si comparamos toda el área que hay roja, que es por vía intravenosa, que sabemos que es el 100%, la comparamos con cualquier otra vía, imagínense que lo hemos administrado por vía oral, y toda el área que está en azul ahora la comparamos con la área que está en roja.
Si imagínense que ese área es el 80% de la roja, pues podríamos decir que ese fármaco solo tiene una biodisponibilidad del 80% o una F de 0,8. Entonces, eso es importante a la hora de hacer los cálculos, porque si queremos conseguir unas concentraciones determinadas en sangre, pero se va a absorber menos el fármaco y solo el 80% de lo que administramos va a llegar, pues vamos a tener que tener eso en consideración a la hora del cálculo de la dosis. Vean que las unidades que se manejan para el área bajo la curva básicamente son de volumen por tiempo, y una de las fórmulas a las que se puede usar para calcularlas sería la dosis que hemos administrado dividido por el aclaramiento.